y que es sumamente importante. Y ese tema lo voy a poner ahí en la pantalla para que usted lo pueda ver. Vamos a ver si sale ahí. Muy bien. Ahí lo colocamos. El dinero es todo. Eso se llama materialismo. Vamos a ver cuáles son las mentiras del materialismo y vamos a ver cuál es la verdad de Dios en su palabra acerca de este tema. Pero como este tema no es fácil, vamos a orar. Vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por el milagro que tú hiciste en esta noche. Porque la salvación es un milagro, Señor. Gracias, Señor, también por darnos la oportunidad de estar aquí. Señor, te pedimos que tú bendigas tu palabra y que podamos, Señor, con tu ayuda, entenderla, atesorarla para cumplirla, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu guiándonos en toda tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ese es un tema que el Señor habló en su palabra y dejó bien claro, ¿verdad?, los principios. Pero hay ciertas mentiras que de repente en nuestra misma sociedad, el mismo sistema, podemos llegar a creer. Y nosotros hoy vamos a ver algunas de esas mentiras, pero también vamos a ver la verdad de Dios que aparece en su palabra, porque es sumamente importante para nosotros recordar estos temas, ¿sí? Entonces, siguiendo ahí en lo que es el tema, vamos a ver si podemos cambiarle. Ahí está. Lo que es la mentira con respecto al materialismo, ¿sí? Como muchas mentiras, dice esta toma varias formas, como tener dinero es lo más importante, ¿verdad? Estoy hablando, por si acaso, desde ya le digo, estoy hablando de las mentiras del materialismo, ¿eh? Cuidado, no anote ahí. Y dijo el pastor, no, estas son las mentiras del materialismo, ¿sí? Tener dinero es lo más importante. Lo importante es vivir bien, con todas las comodidades, esas son las mentiras. El dinero me hará feliz, resolverá mis problemas, etcétera, un montón de cosas más. Pero no es solo el dinero lo que la gente busca. Otros buscan seguridad, el sexo, o sea, lo normal, la fama, los amigos, una profesión, etcétera. Dentro de todas estas cosas, una de las grandes mentiras es quizás el querer ir detrás de algo para llegar a algo. Ir detrás de algo para ser alguien, que es lo que la mentira del materialismo nos va mostrando, ¿sí? Pero nosotros vamos a llegar hasta la verdad, no se preocupe. El rico dice, mi saldo bancario, está en rojo el mío, digo, mi saldo bancario es lo que me hace sentir importante y seguro. Soy alguien porque tengo dinero, una profesión, fama y amigos. El pobre piensa, soy inferior porque no tengo lo que el otro tiene. De la lista abajo, ¿cuáles son las cosas que más le gustaría tener? Ahora le voy a mandar una larga lista ahí, ¿verdad? Pero vemos los dos pensamientos, el pensamiento del rico y el pensamiento del pobre. El pensamiento del rico dice, por su saldo en el banco, ¿verdad?, se siente importante, ¿sí? ¿Verdad? Y es como cuando quieren, van a comprar una menta y sacan un rollo así de papeleta, ¿verdad? Y él dice, el del colmado dice, pero no tengo cambio. Pero es simplemente para mostrar, o sea, no es para otra cosa, ¿eh? Entonces, en cuanto al pobre, ¿qué dice? El pobre piensa de esta manera, soy inferior porque no tengo lo que el otro tiene. Y es interesante que muchas veces este pensamiento cala muy hondo en lo que es la persona y después trae consecuencias. Quizás lo vamos a llegar a ver si nos da tiempo, ¿sí? Ahora, ¿de cuáles de estas cosas, como dice ahí el anterior, ¿verdad?, son cosas que usted quisiera tener, ¿eh? Como vimos en la anterior, la lista de cuáles son las cosas que más le gustaría tener. Y uno dice, a ver, ahí ¿qué aparece? Dinero, inteligencia, belleza, no, porque ya la tengo, ropa buena, seguridad financiera, avanzar en mi profesión, buen cuerpo, buena figura, computadora, celulares, todo lo que es tecnología, una buena casa, comer bien,
habilidad atlética, sacar buenas notas, buen auto, fama, talento, otro, sexo, amigos, poder. Y esa es la pregunta que hace, ¿cuál de estas cosas le gustaría tener? Y déjeme decirle algo, es muy probable que alguna de las que están ahí, usted lo ha pensado. Ahora no se preocupe, que no vamos a decir que lo material es malo o bueno. Lo material no es ni malo ni bueno. Ahora vamos a ver cuál es el problema real de todo esto. Pero no se me asuste todavía. Vamos a llegar ahí. ¿Está bien? Ahora seguimos. Hay cosas más importantes que faltan en esta lista. ¿Cuáles son? ¿Qué cosas importantes que no estaban mencionadas ahí podríamos agregar? Se las muestro una vez. Más. ¿Qué otra cosa? Algunos dirán novia, novio. ¿Qué otra cosa? Visa. ¿Verdad? Popularidad. Muy bien. De eso entraría dentro de la fama, ¿no es cierto? ¿Sí? Salud, ahí dice salud, ¿no? Ok, salud, ¿qué más? ¿Alguna cosa más? Ser popular. Ok, sí, entró dentro de la fama, muy bien. Sí. Bien, más o menos, ahí, creo que la lista está bastante completa. ¿Está bien? Casi todo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la verdad de Dios, ¿sí? Vamos a ir viendo lo que es la verdad. Ya vimos la mentira. La mentira muestra que el materialismo es tan importante o es lo más importante en la vida, ¿sí? Y no solamente se ve tan importante para la gente, sino que la gente piensa de acuerdo a lo que tiene. Si tiene mucho, se siente superior. Si no tiene mucho, si no tiene nada, se siente inferior. Y esas cosas afectan las decisiones también de las personas. ¿Por qué? Porque piensan que lo material es lo más importante. A ver, ¿hay algo malo en desear las cosas enumeradas arriba? Yo creo que de las cosas que mencionamos son cosas normales de la vida, ¿sí o no? Por ejemplo, un auto, un carro, normal. Una casa es algo normal, que el que no tiene una casa le gustaría tener una casa. De eso estamos claros, ¿sí? Pero no estamos hablando del hecho de que en sí las cosas sean malas, sino que vamos a ver lo que es la actitud del corazón, cómo piensa el corazón, ¿verdad? Cuando anhelas cosas y la pones sobre todas las cosas, aún sobre lo que es Dios, ¿sí? Aunque no es malo querer vivir bien, si el enfoque solo está en lo material, ¿qué pasará cuando lo material falte? En otras palabras dijéramos, si la felicidad depende de lo material, cuando lo material se acaba, ¿qué pasa? Y lo interesante es que lo material se puede ir tan rápido, ¿verdad? Por ejemplo, dice, si una mujer se siente feliz por su belleza y buena figura, ¿podrá mantenerse feliz cuando los años le traigan arrugas y unos kilitos de más? Si solamente es la belleza lo que le mantiene feliz, y déjame decir algo, el espejo no me miente. El espejo no me miente, me muestra. ¿Verdad? Yo a veces quiero pegar una foto mía de cuando tenía 18 en el espejo. Pero el espejo no me miente. Entonces, si el yo estar bien y estar satisfecho depende de lo material, ¿qué pasaría con nosotros cuando no esté? O si la belleza es un ejemplo, ¿verdad? De la mujer. Si eso depende de su felicidad. Por eso es que hay gente que gasta tanto dinero en eso, ¿verdad? Gasta tanto dinero en invertir cosas para lo que es la belleza. Pero nosotros entendemos por la palabra de Dios que hay cosas que es sumamente importante de acuerdo a la forma de Dios ver las cosas, la forma de Dios hablar. Y lo vamos a ver ahora. Dice, hay un punto de vista diferente expresado en los siguientes pasajes. Vamos a ver cuál es. Lucas 12:15. Vayamos ahí. En el Nuevo Testamento, Lucas. Y vamos a ver. Lucas capítulo 12, versículo 15. Si lo tenemos, lo leemos. Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda, ¿qué? Avaricia, porque la vida del hombre no consiste en ¿qué? En la abundancia de los bienes que posee.
hay dos cosas importantes que quiero que podamos ver en este versículo. En primer lugar, fíjese como el Señor dice ahí, mirad y guardaos de algo que es normal por causa de nuestro corazón pecaminoso. ¿Qué es lo normal por causa de nuestro corazón pecaminoso? Es la avaricia. Ahora, ¿qué es avaricia? ¿Qué es avaricia? A ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué usted conoce por avaricia? ¿Perdón? Ok, porque hay algo que se llama codicia. La codicia es querer tener lo que el otro tiene. Pero avaricia es querer tener más y más. Eso es lo que es la avaricia, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿para qué? Ah, no, porque si yo tengo más y más, soy importante. O sea, es el pensamiento mundano, el pensamiento de este mundo. Y porque si yo no tengo más y más, entonces soy inferior y me van a dejar de lado. Es el pensamiento normal de lo que es el materialismo. Pero Dios dice, guárdate. Ahora la pregunta es, si el Señor me dice, guárdate de la avaricia, ¿por qué lo dirá? Porque somos propensos a caer en la avaricia. Somos propensos a caer en la avaricia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás vemos a alguien que prospera y decimos, bueno, pero nosotros también queremos prosperar. Ahora, cuando alguien prospera y yo lo codicio, es una cosa, pero la avaricia es, pero él prospera, yo también quiero prosperar. Y a veces hacen cosas hasta ilegales o cosas malas para prosperar y llegar a un estatus, ¿verdad? Y eso es lo que la Escritura dice, guardaos de la avaricia. ¿Por qué? Y da la razón por la cual nosotros tenemos que guardarnos de la avaricia. Ahí lo dice el versículo. A ver, estamos estudiando método de estudio bíblico también en los domingos, así que ustedes lo pueden sacar. A ver, ¿por qué dice que nos guardemos de la avaricia? ¿Qué dice el versículo? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, nosotros tenemos que comprender, queridos hermanos, o recordar, si no, ya comprendimos, pero recordar que la vida del hombre, como dice el versículo ahí, ¿verdad? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que yo llegue a poseer. O sea, si mi meta es alcanzar lo material, me estoy perdiendo de lo que realmente consiste la vida. En otras palabras, estoy tan fajado en obtener lo material que me olvido de vivir. Como por ahí alguien la canta. Se olvidó de vivir. Se fue detrás de lo material y quiso alcanzar lo material. Como dijo un hombre pasa toda su vida trabajando para tener algo y después gasta todo para sanarse. Esa es la realidad. Entonces, el Señor dice a través de su palabra, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y nosotros tenemos que estar claros en eso. Vuelvo a repetir, y más adelante lo vamos a mencionar un poquito más fuerte, pero lo material no es bueno ni malo, es material y punto. Ahora, Pablo lo dice de esta manera, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el problema no es lo material, lo que podamos llegar a tener o alcanzar. El problema es la actitud del corazón. Puede ser el egoísmo, puede ser el orgullo de nuestro corazón, de querer tener más y más para nosotros ser alguien en la vida. Y déjeme decirle algo, desde ya se lo digo, para nosotros ser alguien en la vida necesitamos aceptar a Cristo y punto. Porque cuando aceptamos a Cristo somos pecadores arrepentidos, perdonados, lavados con la sangre de Cristo, somos hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús de todas las cosas. ¿Qué más queremos? Ahora, que necesitamos cosas materiales en el mundo, sí, eso es normal, eso es algo que, ¿verdad? Todos nosotros, que el que trabaja, que el que estudia, quiere tener bien su casita, quiere tener cosas, eso está bien, pero el problema no es querer tener esas cositas, el problema es cuando todo mi corazón se basa en querer alcanzar cosas para que los demás digan, oh, pero mira, le fue bien en la vida. ¿O no? Pero a usted le va bien en la vida si usted viene a Cristo. O sea, eso es lo más importante. Entonces, ¿en qué consiste? Porque dice, porque la vida del hombre no consiste. Ahora, ¿en qué consiste entonces? Si la vida del hombre no consiste en la abundancia de poseer todo, o los bienes, entonces, ¿en qué consiste la vida? Yo creo que eso Dios lo dejó bien claro desde el principio. Desde cuando creó a Adán y Eva. Lo que consiste, la vida del hombre consiste en tener una relación con Dios. En eso consiste. Y déjeme decirle algo, Dios es demasiado bueno, nos ha bendecido demasiado.
Pero no es lo material lo que en sí trae satisfacción real en nuestra vida, sino es disfrutarlo en Cristo. Eso es lo que trae satisfacción en la vida. Entonces, cuando hablamos de las cosas materiales, el Señor dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Y cuando usa la palabra toda avaricia, significa que hay diferentes clases de avaricia. Y todas son malas. Ahora no tenemos tiempo para explayarnos porque si no, no vamos a terminar. Pero todo lo que tiene que ver con querer alcanzar, poseer, para ser alguien o para mostrar. Porque déjenme decirles algo, queridos hermanos, no sé si aquí en Dominicana pasa, pero a veces la gente en Argentina quiere tener cosas para que lo vean. Las casitas se están cayendo a pedazos, pero hay un plasma de 85. Parece que como es grande el de 85 sostiene las chapas para que no se caigan. Los chicos no tienen que comer, pero tienen los mejores tenis. O tienen la mejor marca. Hoy por hoy tienen los mejores calzoncillos porque lo andan mostrando, ¿viste? Lo andan mostrando en la calle. Mitad de pantalón llevan. ¿Verdad? Hay que poner unos clavitos para que no se le caiga. Pero la gente piensa que vale por lo que tiene. Y si nosotros valemos por lo que tenemos, ¿qué va a pasar el día que desaparezca eso? De por sí, nosotros valemos por quienes somos en Cristo. Eso es lo que valemos. Entonces, lo material es malo o bueno. No tiene que ver que es malo o bueno. El problema es hasta aquí. Y el Señor dice, mirad, guardaos. ¿Qué significa guardado? ¿Es un peligro la avaricia? Es un peligro. Yo nunca fui avaricioso, pero cuidado. Si alguien dice, yo nunca fui, pero cuidado. Porque eso puede llegar. Entonces, cuando el Señor dice guardado, es para que usted preste atención y se ponga en un lugar donde usted no esté al acecho de la avaricia. Ahora, la pregunta que le hago, ¿en qué lugar yo me puedo poner para no estar al acecho de la avaricia? Yo le voy a decir más adelante, hay un lugar, pero pregunto, ¿en qué lugar? Para estar guardado de la avaricia. Bueno, tire, no tenga miedo. Voluntad de Dios, en comunión con el Señor, en su palabra. No se preocupe, que a medida que vayamos viendo la lección, usted se va a dar cuenta. Seguimos. Muy bien. Marcos capítulo 8, versículo 36. Vayamos ahí. Y después vamos a continuar con 2 de Corintios. Marcos capítulo 8, versículo 36. Vamos a ver qué dice. Dice el versículo 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Hay algún profesor de matemática aquí? ¿Sí? Ah, muy bien. Acá tenemos profesor de matemática. Muy bien. Como son una sola carne, son profesores los dos. Profesores de matemática, ayúdenme con esta ecuación. Wow, parezco matemático, Parezco matemático. Ayúdenme con esta ecuación. ¿Cuánto vale todo el mundo? Si el PBI de Dominicana... Oh. Son economistas ahí. O sea, cuando nosotros comenzamos a ver el PBI de todos los países del mundo, y tú pudieses llegar a tener eso como ganancia, porque tiene que ver con todos los negocios, que tiene que ver con toda la producción del país. Si tú tuvieses todo eso y pierdes tu alma, ¿de qué vale? Entonces, cuando el Señor dice, el versículo 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Ahora, supongamos que es posible, ayúdeme a pensar y a imaginar, supongamos que es posible que una persona gane todo el mundo, supongamos. ¿Cuánto tiempo le dura?
¿70? ¿80? 90 años. No llega ahí, ¿verdad? No llega. Ahora, es decir, todo el mundo, todas las cosas del mundo las tiene por 70, 80 años. Comparado con 1000 años, ¿qué sería? 70, 80. Nada. Compárelo con 10.000 años ahora. Ahora compárelo con la eternidad. ¿Se da cuenta de lo que el Señor está diciendo aquí? ¿Por qué? Porque, déjeme decirle algo, la mirada terrenal nos hace cambiar los valores. La mirada terrenal nos hace ver cosas que son más importantes según el materialismo y nos hace perder las eternas. La verdad es que mi alma es mucho más importante que todo lo que pueda haber en este mundo. Y el Señor la compró en la cruz del Calvario. Y entonces, qué maravilloso es poder entender. Miren, queridos hermanos, su vida, su alma es tan valiosa que no hay nada en este mundo que la pueda comprar. Solo fue Jesucristo. El Hijo de Dios tuvo que venir a este mundo a morir por usted y por mí, para que usted y yo seamos salvos. Porque si toda nuestra riqueza, no tenemos mucho, pero si toda nuestra riqueza la uniéramos para salvar a una persona, no salvaríamos a nadie. Aún juntando toda la riqueza del mundo, no salvaríamos a uno. Ahora, imaginemos equivocadamente que salváramos a uno y todos los otros 7.000 millones de personas. Pero el Señor, con un solo sacrificio en la cruz del Calvario, les ofrece la salvación a todos y de una forma gratuita. ¿No es maravilloso estar en Cristo? Seguimos, 2 Corintios 4:18. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. A ver. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales. Todo lo que usted pueda llegar a ver es temporal. Ahora, lo que usted no ve, y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué cosa yo no veo? Yo no veo la mansión que el Señor me está preparando, pero está ahí. Y lo que el Señor da es eterno, no es temporal. Entonces, todo lo que usted se ponga, vista o adquiera, si usted lo puede ver, es algo temporal. Pero lo que Dios ofrece es algo eterno. Y por eso, mis hermanos, el Señor dice, no vamos a entrar ahí porque no tenemos tiempo, pero el Señor dice, haced tesoro ¿dónde? En los cielos. Todo tesoro que usted haga aquí, o se queda aquí cuando usted va, ¿verdad? Y se lo reparte el gobierno o quien sea, o se lo deja de herencia a alguien de sus hijos o nietos o quien sea, ¿verdad? Y entonces todo lo que usted se mató para poder obtener, algún otro lo va a disfrutar porque a usted no le va a alcanzar la vida. Y si con toda buena intención usted adquirió, trabajó honestamente y pudo tener material, lo disfrutó en el Señor, perfecto, pero cuando usted se vaya se queda aquí. Entonces todo lo que usted ve es temporal. Ahora, lo que no se ve es eterno. Ahora, ¿sabe algo que yo no veo, pero tengo? La paz de Dios. No se ve, pero es eterna. No veo el concepto de satisfacción materializado, pero sí lo tengo por vivir en Cristo. La verdad de Dios y cuántas otras cosas que no puedo ver, pero que son valiosas y son eternas. ¿Detrás de qué está usted? De lo que puede ver. Puede ser muy bueno, pero es temporal. Ahora, mantengamos la mirada en las cosas que son eternas. Dice ahí el versículo, ¿no? Para recordarlo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. El 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. Es eterno, excelente, eterno peso de gloria. En medio aún de las tribulaciones, como hemos hablado en otro momento, no vamos a hablar ahora de eso, pero el Señor genera en nosotros
ese peso de gloria. Que es, en pocas palabras, es qué bueno que tengo una esperanza gloriosa en Cristo. Que esto es temporal, es momentáneo. Como lo material es temporal y es momentáneo. A la luz de estos versículos, ¿qué le diría al que dice, soy alguien porque tengo dinero e influencia? A la luz de los versículos que acabamos de ver, ¿no es cierto? Teníamos Lucas 2:15, Marcos 8:36, 2 Corintios 4:18. ¿Qué le dijéramos a alguien que piensa que es alguien porque tiene dinero e influencia? Que se guarde la avaricia. Muy bien. Y que la vida no consiste en los bienes que posee. Y que si gana todo el mundo y pierde su alma, ¿de qué aprovechará? Apunta algunos elementos que están presentes en su vida actual que permanecerán para siempre con usted. Si usted tiene esto en cuenta, es ¿qué tiene usted hoy que se va a quedar para siempre con usted? Lo primero que yo puedo poner ahí es la salvación, ¿verdad? Y después de ahí, salvación, vida eterna, muy bien. Y después de ahí, ¿qué tiene usted en el presente hoy que va a permanecer? Esperanza, gozo, la paz, acceso a la presencia del Señor constante. Y de lo que usted tiene, que maneja hoy, ¿qué de eso es permanente? ¿Podrá poner algo ahí? Entonces pongámoslo en esta lista. Ahora, elementos de su vida que no permanecerán para siempre. Casa, carro, dinero, trabajo, la fama, ahorros. ¿Hiciste eso todavía? Bueno, si existe está bien. Ahorro. Todavía existe el título, hay ahorros. Muy bien. O sea, todo lo que podamos llegar a mencionar se va a quedar acá. No es permanente. Ahora, no me malinterprete, querido hermano. No estoy diciendo que no son importantes en nuestra vida. Pero no puede ser lo más importante. Ahí es que queremos llegar. ¿Cuál es el dilema que el creyente enfrenta cada día? Ahí aparece en Mateo capítulo 6, vayamos ahí, Mateo capítulo 6, versículo 24. A propósito, empezamos la hora silenciosa, un pasaje interesante, pronto viene lo que es escatología, evento futuro, así que aprovéchelo. Cerramos el paréntesis. Vayamos ahí, Mateo capítulo 6, versículo 24. Pasaje muy conocido y que cae muy bien en este tema. Dice, ¿lo tenemos? Muy bien, ¿alguien adelante se anima? No pueden servir a dos señores, porque o aborrece al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la gente. Muy bien, no podéis servir a dos señores. Ahí el nombre de ese servir a la riqueza era un nombre griego, ¿verdad? Era el dios de lo material, del dinero, de la riqueza, ¿verdad? Ahí lo aparece, quizá en su Biblia usted lo tiene anotado, ¿sí? Pero dice, ninguno puede servir a dos señores, o sea, no hay manera de servir a dos señores, no hay manera, no hay forma de servir a dos señores. Imagínese que usted trabaja, ¿verdad?, en la empresa de una cola muy famosa y también en la otra que también es muy famosa. No voy a hacer la propaganda porque si no tienen que pagarme, ¿verdad? O sea, usted no puede trabajar en una y en otra porque son rivales. Lo mismo concepto, usted no puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a la riqueza. Es interesante que la riqueza y Dios son rivales.
Ah, pero es malo ser rico. No, no estoy hablando que es malo ser rico. Lo que estoy diciendo es que la riqueza y Dios son rivales. ¿Por qué? Porque si usted tiene riqueza, tiene que estar bajo Cristo. ¿Entiende eso? Parece que no. En otras palabras, todo lo que tengo es del Señor. ¿Verdad? Y el Señor dice bien claro, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. ¿Se puede tener a Cristo y riqueza? Y uno dice, bueno, en la Biblia hay ricos. Sí, en la Biblia había ricos. ¿Verdad? Mencióneme alguno. Abraham, empezando desde ¿verdad? Bueno, el más rico del mundo fue Adán, que tenía toda la tierra para él. Después se la vendieron y todo lo demás. Pero tenemos a Abraham, dice que era riquísimo. Lot, cuando salió, Job, Isaac, cuando salió también Jacob de Labán, lo lavó, salió. Salomón dice que tenía riquezas. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento, ahí sí, llegamos al Nuevo Testamento. Muy bien, el rico. Solo era rico. Porque no era rico y Lázaro. Solo era rico. Pero ya sabemos que ahí se cumple donde dice de qué gana. A ver, se me fue el versículo, ¿cómo es? No. O sea, si gana todo el mundo y pierde su alma, ahí se cumple. Mateo. José de Arimatea. Y con ese nombre, Saqueo. Saqueo. Pero qué bueno que se convirtió y dice que dio la mitad a los pobres y al que le debía algo, le robó algo, se lo devolvió 4 veces. ¿Quién? Lidia, también Lidia, hermana, usted está en la Biblia. Lidia, muy bien. Así que si usted menciona en la Biblia, hay muchas personas que tuvo cosas materiales. Y en cierta manera Dios no está en contra de que tengan lo material, sino donde tú tienes tu corazón. Entonces, si Dios te bendijo, siempre lo digo y lo sigo repitiendo, Dios es el que hace al rico y al pobre. Si Dios lo hizo rico, gloria a Dios. Si Dios lo hizo pobre, gloria al Señor, punto. Ahora, si el Señor lo hizo rico a usted, algún propósito tiene Dios con eso. Y si Dios lo hizo a usted pobre, algún propósito tiene con Dios. Pero su riqueza no depende de lo material, sino del Señor, punto. ¿Verdad? ¿Estamos claros en eso, sí? Pero el concepto del versículo dice, ninguno puede servir a 2 señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. Es decir, si tú tienes amor por la riqueza y por Dios, en algún momento se van a cruzar. Se van a cruzar. Cuidado, querido joven, no me diga que no va a trabajar porque usted no quiere ser rico para no desagradar a Dios. No. El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Por si acaso, ¿verdad? No, porque lo material no es importante. Cuidado, no es lo que estoy diciendo. Cuando lo material toma el lugar de Dios, ahí es que está el problema. Hay que trabajar, sí, hay que trabajar. Hay que prosperar. Y sí, mientras Dios te permita hacerlo, gloria al Señor. Por si acaso me están malinterpretando, ¿verdad? Hay que trabajar. Pero el versículo dice bien claro. Aquí lo que dice es, amará, y ahí viene el punto, amará a uno o amará a otro. Si tú amas al Señor, todo lo que tú tienes está bajo la cruz. Pero si tú amas la riqueza, ¿dónde va a quedar Cristo? En todas tus decisiones Cristo no va a estar. En tus prioridades Cristo no va a estar. ¿Por qué? Porque es mejor ir a ganar dinero, si ese es tu amor, y a Cristo le doy lugar cuando pueda. Entonces ahí vienen los conflictos entre lo material y Dios. Ahora, cuando Dios te proveyó, todo tiene que estar bajo la cruz de Cristo y usarlo para su gloria y honra. Seguimos. ¿Qué solución presenta Mateo, capítulo 6, 19 al 21, a este dilema? Ahí mismo, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿cuál es la solución para no tener 2 señores, para no amar uno y odiar al otro, menospreciar a uno y menospreciar al otro? No podéis tener, dice el Señor, a 2 señores, al final del versículo 24. Entonces, el dilema, ¿cómo solucionamos esto? Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde hay ladrones que minan ni hurtan, sino haced tesoros, ¿dónde? En el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ahí está el punto. El Señor nos dice, haced tesoros en el cielo. Ahora, mi pregunta ¿es su preocupación hacer tesoro en los cielos? ¿Es su motivación hacer tesoro en los cielos? ¿Está en su meta hacer tesoros en los cielos? Y la pregunta que siempre va a surgir es, ¿cómo yo atesoro en los cielos? ¿Cómo hacemos para atesorar en los cielos? Ayúdenme, denme idea. Ganando alma. ¿Qué más? Teniendo más comunión con el Señor, leyendo la Biblia. Ok, eso es algo de nosotros, ¿verdad? Es algo que necesitamos siempre. Pero cuando hablamos de hacer, si tú necesitas trabajar para obtener tesoros en este mundo, de la misma manera necesitas trabajar para tener tesoros en los cielos. Sirviendo al Señor. Sirviendo al prójimo, están en la misma línea, excelente. Muy bien, restaurando la vida de un hermano, ¿qué más? Amando al perdido y predicándole el evangelio, traerlo a los pies de Cristo. Soportar a los hermanos, es decir, ayudarlos a caminar. Proveyendo para las necesidades de los hermanos. Y así podríamos seguir mencionando, pero siempre que habla de tesorar, habla de servir al Señor, lo cual tiene recompensa en los cielos. Ese es el concepto. Entonces, cuando usted sirve al Señor de la manera que usted lo haga, usted está atesorando en los cielos. Y un día el Señor, cuando juzgue nuestras obras, allí en el tribunal de Cristo, cuando pase por el fuego de nuestras obras, las obras que se quede, oro, plata, piedra preciosa, serán para nosotros. Lamentable, las que se quemen son pérdidas. Pero el Señor dice, haced tesoro en los cielos. Ahora la pregunta es, ¿cómo va ese banco de los cielos suyo y el mío? ¿Cómo le fue, ya que estamos todavía cerca del año pasado, cómo le fue el año pasado en su libreta de ahorro de los cielos? ¿Cuántas cosas usted hizo para el Señor? Entonces ahí es donde queremos llegar. El hacer tesoro en los cielos tiene que ver con servicio, tiene que ver con las cosas que yo hago para el Señor, en amor al Señor, en amor al prójimo, en amor al hermano. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en los cielos. ¿Por qué en los cielos? Porque lo que haces, ahorras en el cielo, es eterno. Claro, después del fuego. Porque nuestras obras se probarán. Y las cosas que tú hiciste con un corazón correcto, con una buena intención, en amor al Señor, eso va a permanecer. Entonces, qué difícil es usar este término. En el cielo va a haber pérdidas. Es duro usar ese término, pero es lo que Dios dice en su palabra, que cuando se pasen nuestras obras por él, o sea, ¿para quién hicimos la obra? ¿Para que me aplauda? ¿Para que me golpeen la espalda? ¿Para que me digan que bien que lo hiciste? ¿O lo hago para el Señor? Y eso es lo que va a determinar si una obra permanece o no permanece. Lo único que no va a haber en el cielo es pérdida de salvación, eso no va a haber. Porque la salvación es eterna, punto. Pero qué lástima sería que vayamos quizá con el corazón contento que tenemos tanto en los cielos y que cuando pasen nuestras obras, muchas de ellas se quemen. Y dice la Escritura que algunos serán salvos como por fuego. ¿Por qué? Porque todas sus obras se quemaron. Lo único que le quedó fue su salvación. Y a la hora de adorar al Señor, ¿con qué usted le va a adorar? Me encantaría, si así el Señor lo permite, poder a la hora de que los 4 seres vivos se levanten a adorar al Señor, los ángeles se levanten al Señor, yo también postrarme ante el Señor y poner las coronas a los pies de Cristo. Pero para eso hay que aprender a hacer tesoro en los cielos, servir al Señor con un corazón correcto. Y ese lugar donde va a permanecer después del tribunal de Cristo, que es el lugar de premiación, permanecerán con nosotros eternamente. Entonces, no hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Que usted no puede trabajar para prosperar? O sea, no tiene que ver con eso. Porque si a usted le va bien el trabajo, gloria a Dios, punto. Pero que ese no sea su corazón, solo obtener cosas en este mundo. Sino que su corazón sea con lo que usted tiene y el Señor le ha dado, servir al Señor. Lo que Dios le da, disfrútelo. Dele gracias a Dios, comparta, pero disfrútelo. Porque Dios se lo da para que usted lo disfrute.
Pero lo que no puede convertirse es un Dios para usted. O tomar el lugar del Señor. Y por eso habla de este tema. Seguimos. ¿Cuáles son algunas maneras de acumular tesoros en el cielo? Mencionamos algunas. En primer lugar, hablamos de la palabra contentos. Y el apóstol Pablo usa mucho esta palabra y también Pedro. Vayamos ahí. ¿Estás satisfecho o estás satisfecho con lo que Dios le ha dado? Es una pregunta. ¿Es posible estar contento? Bueno, veamos Filipenses capítulo 4, 11 y 13. ¿Qué había aprendido Pablo sobre el dinero? Tenemos dos para contestar. 11 y 12, versículo 11 y 12 y el versículo 13. ¿Estás satisfecho con lo que Dios le ha dado? Vamos a responder esa pregunta. Aunque sea en nuestro corazón, hay que responderla. ¿Es posible estar contento? ¿Hay alguna posibilidad? Filipenses capítulo 4, versículo 11. Leemos. Cualquiera que sea mi situación, de vivir humildemente y de tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y usamos mucho ese versículo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, según el contexto de lo que estamos leyendo, ¿podrá usted decir todo lo puedo en Cristo cuando hay escasez? Porque ese es el contexto, ¿verdad? Así como habló de abundancia, también habló de escasez. Dice, por todo y en todo he sido enseñado. O sea, déjeme decirle, querido hermano, el concepto de un corazón contento no logrará ser contento si no es probado. Vuelvo a repetir. Es muy fácil estar contento cuando tengo todo lo que necesito. Pero para yo poder hablar de contentamiento, que es la palabra que está hablando Pablo y lo habla Pedro también, para hablar de contentamiento, tengo que pasar por la escuela. ¿Y cuál es la escuela? Dice ahí el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener escasez. La escuela que pasó Pablo fue una escuela donde hubo escasez y hubo abundancia. Y lo que Dios quería ver en el corazón de Pablo era si él podía tener un corazón contento, satisfecho en Dios, cualquiera sea su situación. Pasó por bueno, si usted ve el 1 Corintios todo lo que pasó Pablo, usted va a decir, sí, tuvo una escuela tremenda Pablo. ¿Verdad? Tuvo tiempo sin comer, tuvo tiempo náufrago en el mar, o tuvo tiempo, ¿verdad?, de diferentes clases. Y dice que esa escuela lo llevó a esto. Número 1, versículo 12. Sé vivir humildemente. ¿Qué es vivir humildemente? Muy bien. Sencillez. Muy bien. ¿Qué sería lo opuesto a eso? Esplendidez sería otra palabra. Sería... Ajá, por ahí va. Sí. Pero es cuando usted ve una mansión y dice, ¡wow! Ostentoso, ahí estaba buscando esa palabra, ostentoso. Y Pablo dice, sé vivir humildemente. ¿Me da cuenta? ¿Qué más? Dice, y sé tener abundancia. La pregunta es, mi hermano, ¿sabemos tener abundancia nosotros? Déjeme decirle algo. Por favor, agárrese de la silla. Agárrese de ahí. Muchas veces nosotros no sabemos tener abundancia. Porque no somos organizados. Porque no nos organizamos para las cosas del Señor, para la casa, para el futuro. No pensamos por qué el Señor este mes me dio más. ¿Cuál será el propósito?
Y mientras metamos la mano en el bolsillo y salga dinero, vamos, y después nos damos cuenta que se fue todo. Ya no vamos nada. Y usted pide y dice, no, después me arrepentí. ¿Pero por qué? Porque simplemente no sabe tener abundancia. Y hay que aprender para tener abundancia. Claro. ¿Qué usted tiene que aprender para tener abundancia? ¿Qué cosa tengo que aprender al tener abundancia? Número 1, a ser agradecido. ¿Verdad? A ser agradecido. En segundo, a tener contentamiento en el Señor, que Dios le proveyó. En tercer lugar, tengo que aprender a organizarme. ¿Verdad? Administrar sería la palabra completa, ¿no es cierto? Administrar. ¿Por qué? Porque quién sabe si el Señor te está previendo algo que viene. O no solamente algo que viene, quizás alguna necesidad que va a pasar cerca tuyo. O quizás Dios quiere que disfrutes algo en el futuro, yo no lo sé. Entonces, la abundancia no es mala. Lo malo es no saber tener la abundancia. ¿Verdad? La escasez, que es la otra palabra que aparece, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. Dice, estoy enseñado. Aprendí y estoy enseñado. Por eso siempre no hablo mucho de esto, pero lo hablo no por lástima, lo hablo para darle la gloria a Dios. Lo que le digo es, yo aprendí a comer pan duro, mi hermano. Y pasábamos por la panadería a ver si había pan duro, si la venta los días anteriores no se había vendido un pan y quedaba algún pan duro, y pasábamos a ver si nos daban ese pan duro. Y vuelvo a repetir, no lo digo para que usted me tenga lástima, porque yo no me tengo lástima, yo sé que Dios me enseñó a través de eso. Pero el Señor me llevó a momentos, pero es para su gloria. Imagínense, el Señor dijo, lo voy a llevar a la misión, lo tengo que preparar. ¿Verdad? Y la primera vez que salgo a misión me deja 3 días sin comer. Y vuelvo a repetir, yo doy gloria a Dios por esos 3 días. ¿Por qué? Porque ahí entendí que la obra de Dios se sostiene por la gracia de Dios. Entonces, hoy Dios me ha dado demasiado. Hay momentos de abundancia, hay momentos de escasez, pero lo que me ha dado demasiado es que me ha enseñado. Y me sigue enseñando, y me seguirá enseñando. Y lo que Dios quiere de nosotros es que aprendamos a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, porque Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Entonces, yo no sé cuál ha sido la escuela con usted. Es muy probable que en muchas cosas sea parecida que la mía. ¿Verdad? Quizá usted comió pan duro como yo. ¿Con café? Bueno, pero ese iba bien porque tenía café. Tenía su café. Pero algo el Señor le permitió, pero con un propósito. Enseñarle. Ahora, ¿qué será más peligroso? ¿La escasez o la abundancia? ¿Qué será más peligroso? Eso se lo dejo a su conciencia. El salmista decía, manténme del pan necesario. No me dé abundancia porque cuando viene a ver te niego. Ni me des escasez porque cuando viene a ver, difamo. Entonces, manténme del pan necesario. Y yo sé que es difícil orar al Señor, manténme del pan necesario porque tenemos planes, tenemos proyectos. Pero no te preocupes, el que lo que Dios quiere que usted tenga lo va a tener. Y lo que Dios no quiere que usted tenga no lo va a tener y punto. Pero tenemos un Padre amoroso. Tenemos un Padre que oye la oración. Tenemos un Padre que cuando estamos en comunión, dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Voy a terminar aquí, hay mucho más. Pero vamos a terminar aquí. Recién empezamos la lección. Si el Señor lo permite, continuamos el próximo miércoles. No se lo pierdan en este mismo canal. A esta misma hora. Le esperamos para seguir la segunda parte
del materialismo. ¿Sí? Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos y oramos.